A continuación, el futuro de la movilidad urbana, a cargo de Humberto Pacheco, gerente general para Centroamérica de Uber. Un aplauso, por favor. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto, mi nombre es Humberto Pacheco y yo soy el gerente general de Uber para América Central. Hoy les voy a hablar un poco, no veo la presentación, ¿eh? Hoy les voy a hablar un poco del futuro de la movilidad urbana y cómo eso va a afectar la vida de todas las personas que vivimos en ciudades y la manera en que las ciudades se hacen y cómo podemos recuperar un poco de los espacios que hemos perdido a parqueo, cómo podemos reducir congestión, cómo podemos reducir contaminación y cómo, utilizando la movilidad colaborativa en conjunto con las opciones de transporte público que existen en las ciudades, podemos tener todos una mejor vida. En el mundo hay 2.000 millones de carros, ¿verdad? Y es muy fácil demonizarlos. 2.000 millones es más que la población de China y Europa juntas, es un número muy grande. Pero el problema en realidad no está en los carros en sí, sino está en cómo usamos los carros y los usamos individualmente. Lo único que tienen que hacer ustedes es detenerse en un alto y volver a ver a su izquierda y derecha y van a ver carros que van casi todos vacíos, solo con el conductor. Entonces los utilizamos de una manera muy individual. ¿Y eso qué termina generando? Eso termina implicando dos cosas muy importantes para nosotros. La primera es una pérdida enorme de tiempo, ¿verdad? En México se estima que cada viajero pierde 5 semanas de trabajo al año moviéndose to and from work, ¿verdad? Como dicen. Y en ciudades como Nueva York y Sydney eso se reduce a 2 semanas. Aquí en Centroamérica, ¿a dónde estamos? Más o menos entre esas dos probablemente. Pero en cualquier instancia es demasiado tiempo. Pasamos mucho tiempo de nuestras vidas tratando de movernos de un lugar a otro. Y el otro problema fundamental es el de las emisiones, ¿verdad? Los vehículos, los carros, son responsables de las emisiones de carbono, de una quinta parte de todas las emisiones de carbono del mundo, 22%. ¿Verdad? Y eso, lo peor de todo, es que solo representa lo que pasa en 4% del tiempo. Porque el otro 96% de la vida de los carros pasan parqueados. ¿Sí? Entonces, nuestras ciudades tienen que ser diseñadas para aguantar estos parqueos. En Estados Unidos, por ejemplo, cada carro tiene un promedio de 8 parqueos diseñados en las ciudades donde están. O sea, 8 parqueos por carro. Para ponerles eso en una dimensión que todos podamos entender, eso quiere decir que en Estados Unidos hay 17 veces el área total de Managua, 17 en solo parqueos. Es un área enorme. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Terminamos en una situación donde en lugar de construir casas a un valor más accesible, en lugar de construir escuelas o hospitales o cualquiera de la infraestructura o parques, terminamos construyendo parqueos. Esta es una ciudad, es Manhattan, ¿verdad? Es una ciudad que hace muchos años tiene un sistema bastante avanzado de transporte público. Y aún así, todos los días, 2.7 millones de carros entran a Manhattan. 2.7 millones, ¿verdad? Entonces, en una ciudad que tiene subway, que tiene taxis, que tiene trenes, que tiene buses, que tiene todos los sistemas de transporte masivo que conocemos, y aún así 2.7 millones de personas entran a esa ciudad todos los días en carros. 2.7 millones de carros. ¿Y por qué? Porque las ciudades no están diseñadas y el transporte público no está diseñado para llegarle a la puerta a todo el mundo. Y entonces, conforme salimos del centro de una ciudad, terminamos viviendo más y más lejos que las estaciones de tren, que las estaciones de subway, y eso implica un costo enorme de movilización. Y entonces todo el mundo termina aspirando a tener el carro, porque entonces se manejan todos los días y pueden entrar a la ciudad directamente. Es un problema enorme, incluso en las ciudades distintas a las de nosotros, donde hay esta infraestructura. Y entonces entra Uber. Ahora, para serles totalmente francos, cuando los fundadores de Uber iniciaron este proyecto, no estaban pensando en todos estos problemas, ¿verdad? Para ellos estaban pensando en una cosa que a mí todavía me parece mágica, y es poder sacar un teléfono
apretar un botón y que aparezca un carro que lo lleve a donde uno quiere ir. Para mí todavía eso es mágico. Pero entonces comenzamos a trabajar, comenzamos a crecer y comenzamos a ver todos estos problemas alrededor de nosotros y nos damos cuenta que tenemos una solución que puede complementar los transportes que tienen las ciudades y si damos un servicio fiable, eficiente, económico y seguro, entonces podemos mejorar las ciudades donde estamos. Por favor. Esto es California del Sur, Los Ángeles. Es una ciudad de 100 millas de extensión, una ciudad muy grande. Y como pueden ver, esto muestra la cobertura de Uber conforme ha ido pasando los años, 2015, 2016. En el 2016, desde cualquier punto en Los Ángeles, una persona podía pedir un Uber que llegaría en menos de 10 minutos, de cualquier punto de la ciudad. Eso es fiabilidad. Fiabilidad es estar en todas las áreas de la ciudad. Esto es París, una ciudad con un diseño totalmente diferente y también pueden ver cómo ha ido progresando la huella de Uber. En París es 16 minutos de cualquier punto, no importa cuán lejos estén del centro de la ciudad. Para eso están las tarifas que incentivan que los socios salgan en áreas donde tal vez antes no hubieran salido. Pero fiabilidad también significa estar ahí cuando más nos necesitan, ¿verdad? Esto es una curva que muestra las solicitudes de viaje un viernes en la noche en varias ciudades en Europa. En esta diapositiva vienen ciudades en Europa. Esta curva es muy similar en toda América Latina. Y como pueden ver, el punto más alto de la curva se da a medianoche. A medianoche, un viernes, cuando estamos saliendo de un bar, después de habernos tomado unas copas, después de haber disfrutado con amigos, en ese momento posiblemente no hayan buses, posiblemente no hayan subways funcionando, posiblemente sea muy difícil encontrar taxis o encontrar otra manera de movilizarse. Puede ser que esté lloviendo, puede ser que esté dándose muchas situaciones por las cuales no podamos encontrar otra manera de devolvernos a nuestras casas o de ir al próximo lugar que queremos ir. Y entonces, ¿qué termina pasando? Cogemos la rueda del carro, ¿verdad? Y entonces nos montamos en el carro en un momento donde definitivamente no deberíamos de estar manejando. Y ese es uno de los beneficios grandes de Uber. Y he estado hablando con muchas personas aquí en Nicaragua en los últimos días y hay una preocupación enorme por eso. Hay una preocupación porque la gente maneja bajo la influencia. Hay una preocupación por estar manejando en momentos donde no deberíamos de estar manejando. En California, por ejemplo, después de que lanzó Uber, se redujeron 5% las muertes por manejar bajo los efectos del alcohol. 5%. Esos son miles de vidas que se han salvado porque la gente no tiene que estar manejando cuando no debería hacerlo. Pero entonces esto es fiabilidad. Ahí estamos, ahí está Uber en el momento en que lo necesitan. Aquí hay otro ejemplo también de fiabilidad que es muy importante y es tener un método de movilización que no discrimine. De nuevo, esto es Nueva York y cada puntito representa el inicio de un viaje, ¿verdad? Esto es 2015, 2016. Toda la ciudad está cubierta. Barrios donde nunca ha habido servicios de transporte están recibiendo un servicio de movilidad fiable, ¿verdad? Conforme salimos del centro de la ciudad de nuevo y nos expandemos, menos y menos cobertura de taxis, de buses, de subways, y entonces ahí está Uber, recogiendo a esas personas. Para traer un ejemplo de América Latina, es cómo complementamos el transporte público en cierto tipo de infraestructura. Aquí lo que pueden ver es la ciudad de Buenos Aires. Las líneas azules son viajes de Uber, obviamente enfocados afuera del centro de la ciudad, y los puntitos negros son paradas de tren. Como pueden ver, si yo vivo al oeste de la ciudad, afuera, estoy perdido entre dos áreas que no tienen ninguna cobertura del tren. Poner un tren allá adentro es extremadamente caro. Las inversiones que tendría que hacer Buenos Aires para lograr ampliar su red de trenes posiblemente no las puedan hacer ahora, pero entonces Uber se convierte en la solución. Esto muestra viajes que inician y terminan en paradas de tren. Entonces Uber se vuelve la solución de la última milla, de nuevo complementando el transporte que ya existe en la ciudad. Una persona comienza su día,
toma un Uber a la parada de tren, entra a la ciudad, trabaja, sale de la ciudad en tren de nuevo y su última milla es Uber. Esta es una de mis diapositivas favoritas en esta presentación, porque es París de nuevo, pero lo que ustedes pueden ver ahí en verde, los puntitos verdes, son los barrios más marginales de París, las zonas menos privilegiadas. Y las rayas azules o moradas son viajes de Uber. Hay un estudio de Harvard que determinó que el factor más importante para áreas como estas, para salir de la pobreza, es el transporte. ¿Por qué? Porque cuando la juventud y cuando las personas que viven en estas áreas menos privilegiadas pueden tomar un transporte y entrar a la ciudad, pueden buscar educación, normalmente las universidades están más cerca del centro de las ciudades, pueden buscar oportunidades de trabajo, ya no están desconectados del mundo. Y entonces esta filmina es súper importante por eso, porque muestra cómo áreas donde antes no tenían ninguna otra manera de comunicarse con el resto de la ciudad, ahora lo pueden hacer. Y entonces llegamos a un punto, luego de muchos años de estar en esto, donde los mismos reguladores y las ciudades se han dado cuenta que aquí puede haber un ganar-ganar. Aquí les voy a enseñar dos ejemplos de eso. El primero es en Summit, New Jersey. Esa es una ciudad en Nueva Jersey que tenía un problema tremendo. Tenía una estación de transporte masivo y necesitaban construir más parqueos muy caros. Y entonces la gente comenzó a quejarse, los residentes de esa área comenzaron a quejarse. Y entonces Summit se dio cuenta que podía subsidiar viajes en Uber y entonces no tendría que construir el parqueo nuevo y podría además de eso recuperar 100 parqueos de los que ya tenía construidos. Entonces, en lugar de hacer una inversión millonaria, ahora puede hacer un subsidio para que la gente viaje a esa parada de trenes en Uber. Y eso es un ganar-ganar. De nuevo, la gente de Summit tiene más espacio para poder construir parques, para poder construir las cosas que necesita. Otro ejemplo bueno de esto es lo que se está dando en Boston ahora, donde la MBTA, que es el ente regulador del transporte masivo allá, decidió subsidiar viajes de Uber y de Lyft para personas con discapacidades, porque se dieron cuenta que los costos operativos para ellos de ayudar a esas personas con discapacidades eran altísimos y que si subsidiaban viajes de Uber y Lyft, esas personas recibirían un mejor servicio, tendrían que esperar menos tiempo y entonces la MBTA tendría costos mucho menores operativos. Al final, de nuevo, un ejemplo de un ganar-ganar. Ahora, si nosotros hablamos un poco del carpooling tradicional, el carpooling tradicional se devuelve a la Segunda Guerra Mundial. Esa fue la primera iniciativa grande que hubo de carpooling. No funcionó. Luego en los embargos petroleros de la segunda parte del siglo XX, también hubo un empuje grande de reguladores por carpooling y no funcionó. ¿Y por qué no funcionó? No funcionó porque era inconveniente. Porque si yo quiero salir en carpool con alguien más, tengo que ponerme de acuerdo. Tengo que salir a la misma hora. Tenemos que estar yendo al mismo lugar. Si a mediodía decido irme a otro lugar, no puedo irme a ese otro lugar. Al final tenemos que estar de acuerdo para devolvernos a la casa. O sea, todas esas complicaciones que todos sabemos que pasan cuando uno quiere compartir el carro con alguien. Pero entonces nuestros ingenieros en Uber comenzaron a detectar una cosa. Comenzaron a detectar que distintas personas hacían los mismos trayectos a las mismas horas en frecuencias altísimas. Y entonces decidimos desarrollar el producto de Uber Pool. Y ese producto, dos personas que van en una dirección similar, primero tal vez el Uber pasa por mí, luego pasa por vos, me dejan la puerta, a vos te deja atrás, y así consecutivamente con hasta 4 personas más en el carro. Y entonces, ahí viene otro punto importantísimo, que es el punto de la economía. De esa manera, cuando 4 personas comparten el mismo carro en el mismo trayecto, se pueden reducir los precios significativamente. El socio que conduce todavía está feliz porque está llevando a más personas en el carro en la misma ruta sin gastar más gasolina, y las 4 personas dicen, yo por un descuento acepto la inconveniencia. Y entonces cuando haces eso en una plataforma donde no hay anonimización, porque yo ya sé quién viene a recogerme, veo la foto del conductor, el carro, el número de placa,
Entonces tengo un control de quién me está llevando, y cuando yo sé que las otras personas que también van a hacer Uber Pool están igualmente registradas en la plataforma, entonces si yo acepto hacerlo, me estoy ahorrando un montón de plata y estoy ayudando al medio ambiente. Y ahora, ¿cuál es el impacto de eso? Nos preguntamos. Bueno, esto es San Francisco. El cuadro a la izquierda, no sé si lo van a poder ver muy bien, pero el cuadro a la izquierda muestra viajes individuales en UberX. UberX es el servicio PAP, persona a persona, tradicional nuestro, y pueden ver todo, el amarillo y el rojo es volúmenes de viajes de personas que iban a la misma ruta a la misma hora, cantidad de carros enormes. A la derecha podemos ver los viajes después de haber lanzado Uber Pool. O sea, un 20% de los usuarios de Uber a nivel mundial están usando Uber Pool, y eso está reduciendo la cantidad de carros en las calles enormemente. En los primeros 6 meses del año pasado, por ejemplo, nos ahorramos 502 millones de kilómetros que ahora son compartidos. O sea, eso es la distancia de la Tierra a Marte en kilómetros ahorrados, de personas que estaban viajando al mismo lugar y no estaban compartiendo el carro. Nos ahorramos 23 millones de litros de combustible. Esos son el equivalente a 600,000 tanques de gasolina. De nuevo, es una cantidad enorme en 6 meses, ¿verdad? Y ahorramos, lo más importante de todo al final, 55,560 toneladas métricas de dióxido de carbono que no fueron emitidos al aire. Esto es un impacto real, un impacto tangible, un impacto que afecta a nuestro futuro y el futuro eventualmente de nuestros hijos. Y eso está cambiando la mentalidad de la gente. Uno parece que no, pero hay un cambio de chip que se da en el momento en que yo me acostumbro a dejar mi carro en la casa y a irme en un Uber. Le abrí las puertas al mundo. Ya no ando atado a mi carro, ya no me ando preocupando porque a dónde me tengo que parquear, no, que si va a haber parqueo seguro, que si después tengo que pasar media hora buscando un parqueo en un lugar que tal vez no haya muchos parqueos. Ese cambio de chip se da, y en Estados Unidos se está dando de una manera muy tangible. 10% de los millennials allá ya están abandonando su carro o no piensan en comprar uno. Ahora, cuando yo tenía 17 años, lo que más quería en el mundo era un carro. Para que apenas 18 años, carro, libertad, poder hacer lo que quisiera. Ahora ya los jóvenes no están pensando de esta misma manera. Por lo menos en los Estados Unidos ya están dejando sus carros de lado. Y eso es un cambio gigantesco en la mentalidad de la gente. Y ese cambio se va a ver reflejado enormemente en los próximos años. JP Morgan, un banco estadounidense, hizo un cálculo más o menos de cuál podría ser ese impacto de cambio de mindset, ¿verdad? Y entonces se han dado cuenta que hoy por hoy los viajes compartidos solo representan 4% de todos los kilómetros recorridos a nivel mundial. 4%, ya es algo, pero 4%. En 2030 eso va a ser 25% de todos los viajes, de todos los kilómetros van a ser compartidos. El impacto de eso en nuestro mundo va a ser enorme, y ahí es donde se siente tangiblemente el impacto de la movilidad colaborativa y de lo que la tecnología como la que ofrece Uber puede hacer por nuestro futuro. Pero entonces, si vamos a soñar, y vamos a soñar en grande, también tenemos que hablar de los vehículos autónomos. Los vehículos autónomos, esta es una foto de uno de nuestros vehículos autónomos que ya están dando en las calles de Pittsburgh, en Estados Unidos. Estos vehículos son de alta tecnología definitivamente, pero a la tecnología todavía le falta, ¿verdad? Todavía no manejan bien el clima, si está lloviendo, si está nevando, tienen problemas, no aprenden necesariamente si hay una carretera nueva en construcción y otras cosas. Entonces todavía requieren que alguien esté sentado en el carro en caso que haya una emergencia. Pero la tecnología viene, y la tecnología se está moviendo mucho más rápido de lo que se ha movido en nuestra historia. Los cambios que nosotros vamos a ver en los próximos 5 años son inimaginables, porque es una curva exponencial. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? No solo es un tema de tecnología aquí, es un tema de que las ciudades se van a tener que preparar para beneficiarse de estas tecnologías. Y los reguladores, lo más importante de todo, los reguladores van a tener que abrirse para que las innovaciones que van a traer la tecnología beneficien a los países y a las ciudades del mundo. Hay un principio fundamental, y eso es que la innovación
van más rápido que las leyes. Eso es un principio inexorable, porque las leyes ya cuando se hacen es porque ya algo existe, no se pueden hacer leyes para cosas que no existen. Pero entonces tenemos que darnos cuenta que el paradigma fundamental en el que hemos vivido toda nuestra vida ya cambió. Y entonces como reguladores, los reguladores tienen que decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para que las leyes se agilicen? Para poder tener la apertura, para que los beneficios que puede traer la tecnología sean tangibles para nuestras ciudades. Hay un estudio del Foro Internacional de Transporte de la OSD que dice que los vehículos autónomos compartidos podrían reducir en un 90% la cantidad de autos en la vía. 90%. Imagínense, una ciudad donde a las 5 de la tarde no pasan 40 minutos moviéndose 5 cuadras. O sea, eso es una ciudad totalmente diferente. Y entonces los dejo con una pregunta. ¿Qué tipo de ciudad quieren tener ustedes? ¿Ustedes quieren tener una ciudad como la de la derecha, verde, donde hemos recuperado nuestros parques, donde hemos recuperado casas a mejor precio, donde hemos recuperado escuelas, donde hemos recuperado hospitales? ¿O quieren tener una ciudad como la de la izquierda, con congestión, con pérdida de tiempo, con espacios que le tenemos que dedicar a carros que están parqueados el 96% del tiempo? Los dejo con esa pregunta. Muchas gracias.